contando, sobre todo a mí me reinteresa como tu formación y cómo comenzaste a trabajar en estos proyectos territoriales, tu recorrido tan particular, y cómo se iniciaron, ¿no? Como yo tengo como referencia tu proyecto anterior enorme de Ala Plástica, y cómo comenzaron a meterse en ese trabajo territorial. Yo salí de la escuela Prilidiano Pueyrredón, ¿sí? El último año, en el año 91, ahí nos juntamos con Alejandro Meitin y Rafael Santos, donde yo me fui a vivir a Punta Lara, y digamos, fue una combinación que dio paso a este nuevo trabajo que fue el trabajo sobre el territorio. Primero creo que tuvo un pie muy fuerte en lo que fue lo interdisciplinario, ¿sí? Yo venía de Bellas Artes, Alejandro Meitin es abogado, trabajaba en medio ambiente, Rafael Santos, una intelectual artista de La Plata. Digamos, esa combinación de disciplinas y la fuerte tradición que tiene La Plata sobre el espacio público, creo yo que es lo que dio paso, digamos, a este nuevo enfoque que dimos en aquel momento, en el año 91, sobre de qué manera desenvolvernos en las prácticas artísticas. Donde inicio el trabajo es a partir de lo que se puede llegar a llamar el trabajo de campo. ¿Qué es el trabajo de campo? El trabajo de campo es salir, caminar, recorrer, conectar, comunicarse, y a partir, digamos, de esas relaciones se genera, digamos, un proceso vincular y procesual por donde se desprenden los distintos proyectos. Que, digamos, yo fuera de mi actividad en Ala Plástica, me paro en una situación performática. Ya mi salir a caminar es mi performance. ¿Por qué es performático? Porque mi recorrido, digamos, genera una acción simbólica por la cual cobra un sentido dentro, digamos, dentro de lo que podríamos llamar el arte. Aunque cada vez me estoy convenciendo más de que soy una exploradora que una artista, pero ese es otro tema. Fue mi aproximación a las fibras naturales y al tejido, ¿sí? Este tejido también que es metafórico, ¿no? El tejido como generador de diálogo, el tejido en los planos comunitarios, entenderlas, estas prácticas simbólicamente, es porque nunca es una sola cosa, o siempre cada una de estas acciones está atravesada por un montón de ejes. La cestería te implica una recolección, esa recolección te lleva a andar el territorio, y en ese andar del territorio es de donde se construye el paisaje. El ambiente se transforma en los ojos de uno y en la apreciación sobre ese ambiente. Más que nada la costa del Río de la Plata, que es, digamos, un río que tiene como una carga negativa importantísima. Digamos que también por mucho tiempo los espacios naturales son símbolo de ocultamiento, de asesinato, ¿no es cierto?, de temor, de arrasar con la vegetación para que tengamos toda la visión, sin que nada nos interrumpa la visión y estemos controlando todo lo que pasa. Hay algo, digamos, que la historia de este país ha llevado la penumbra que genera el monte, ¿no?, a un lugar también heavy, que bueno, yo obviamente soy de la idea que hay que recuperarlo. En el año 2015, Alejandro Maceilot, que es el director y creador del Festival del Río Uruguay, me invitó a participar. Y mientras estábamos hablando de las posibilidades de mi intervención, yo hice este dibujo, que es como un zigzag, una costura entre las dos orillas. Y digo, bueno, yo voy a trabajar mismo sobre el río Uruguay, y digo, voy a coser o hermanar como estas dos orillas a través de un zigzag simbólico, ¿no? Navegando el río Uruguay. Pongo el foco en dos puntos fundamentales. Uno, esta dinámica de conectar las dos orillas a través de la navegación. Dos, en la deriva,
¿sí? Y en los lazos humanos. La dinámica de este viaje es que yo voy a un punto del río Uruguay y empiezo a generar conexiones espontáneas que me permitan navegarlo, poniendo el foco en la embarcación que me lleva como expresión cultural de la relación del hombre con el río. A través de la embarcación, nosotros podemos leer, digamos, todo un mundo referido a ese ambiente. 2015, cuando dije, voy a navegar el río Uruguay haciendo un zigzag, cosiendo las dos orillas. ¿Cuál fue el primer comentario? Pero el río Uruguay no es navegable. Entonces yo digo, ¿cómo no es navegable? No cruza un bote, no, el río Uruguay no se puede navegar. Empieza a aparecer el río Uruguay como contrapunto a la hidrovía Paraná-Paraguay, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno piensa en la navegación, piensa en una escala de embarcaciones de gran porte, de embarcaciones comerciales, de exportación, ¿sí? Que acá también ingresa, digamos, otro ítem fuerte de este proyecto, que es, esta es mi agenda de viaje, que es justamente este dibujo en zigzag que planteo sobre el río Uruguay. Funciona como un contrapunto con sus embarcaciones de pequeño porte a una navegación longitudinal que digamos, se genera a partir de la hidrovía Paraná-Paraguay. A partir de esta lectura, de este dibujo, este vendría a ser el Paraná, ¿no? Donde están estas, ¿cómo se dice? Estas embarcaciones de gran porte, y este vendría a ser, bueno, mi dibujo simbólico sobre el río Uruguay, que por las características del río Uruguay, que tiene saltos, que es un río con muchos bancos de arena, muy caprichoso, con bajo calado, no se puede, al menos en su totalidad, sí, esta concepción del Uruguay, navegarlo con embarcaciones de gran porte, además de las represas, etcétera, etcétera. O sea que toda esta iniciativa de la navegación, digamos, que se inició con un sencillo dibujo, ¿no? Se convirtió en una exploración que fue creciendo en la medida que se avanza. Lo que yo genero es, voy a un lugar y empiezo a entablar conexiones y comunicaciones que me permitan navegar el río Uruguay. ¿De qué manera? En un bote, en una lancha, en un caico, en lo que sea, ¿sí? Entonces, de esa manera lo que hago es exponer las distintas embarcaciones que circulan por el río Uruguay. O sea, todo va a girar en torno al relato de esa persona que me lleva en esa embarcación en particular. Y de esa manera voy generando como todo una red de personas que en realidad me acompañan durante todo el viaje. Es como todo un trabajo de gestión. Digamos, esto que fue, digamos, una iniciativa inocente cobra vida, vamos a volver al cambiar de escala, ¿no? Y ver el mapa íntegro, ¿no? Como contrapunto de lo que es la hidrovía Paraná-Paraguay. O sea, ¿por qué? Porque estamos contraponiendo una navegación longitudinal a una navegación caótica de embarcaciones de pequeño porte, de trasladar pequeños bultos. Generalmente son navegaciones que están muy empatizadas con el ambiente, ¿no? Porque conocen el río, de qué manera. Generalmente, cuanto más arriba nos vamos, las personas hacen sus propias embarcaciones. Hay toda una cultura que está arraigada en una interacción muy fuerte con el río. Y ese contrapunto es importante porque
comienzan, digamos, todas las heridas que se generan a partir de una situación política contemporánea frente a estas personas que tienen un fuerte arraigo de interacción con su ambiente, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas es los problemas fronterizos. Para el habitante del lugar, cruzar hacia la otra orilla es la familia, o sea, no es, el río no pasa a ser un accidente limítrofe, sino que es una bioregión, es parte de su vida, donde aparecen las políticas de los diferentes países, comienzan esas dificultades. Y esas dificultades que comienzan, que tienen que ver con los problemas fronterizos que no se ponen de acuerdo, con, por ejemplo, las distintas, como son, hay un país enfrente del otro, los dos países tienen diferentes legislaciones sobre las vedas, entonces todo eso genera en el habitante local, que considera eso como un cuerpo íntegro, grietas en esta interacción con el río, que son finalmente las que después terminan, digamos, con todas las que desembocan, digamos, en todas las problemáticas ambientales, ¿no es cierto? Todo esto contado a través, que no es menor, de la belleza del río Uruguay. Digo, es verdaderamente de una belleza espectacular, ¿no? Entonces digamos, en los registros que yo hago, digamos, de mi performance en este viaje, me paro muy fuertemente en el paisaje, ¿no? Porque finalmente es ese paisaje que se debate entre estas problemáticas. Lo primero que hice fue como una aproximación por otro viaje, que es el dibujo, que fue dibujar a mano el río Uruguay. No sé si se alcanza a ver. Entramos porque es como muy grande y bueno. Y acá también está otro tema, ¿no? Esta cosa de dibujar este bicho a mano, ¿no? Que es verdaderamente de una belleza, espectacular, esta irrigación de agua en este territorio. También dibujándolo uno, yo sé que es un mapa, pero si te abstraes, digamos, de que es un mapa de un río, es ese sistema maravilloso de irradiación, no sé, que digamos también nutre, pero bueno, digamos también es de una poética muy grande. Si bien tuve un primer viaje en el 2015, solo Entre Ríos, que en realidad ahí lo recorrí más que nada a través del territorio, con una instalación que hice que se llamaba Mapa SP, que es mapa de las especies a través de una instalación de dibujos de plantas nativas. Pero después, en el 2017, es donde verdaderamente comienzo esta exploración a ver si podía navegar este viaje. En ese momento lo comencé de la triple frontera Argentina, Uruguay y Brasil, en la provincia de Corrientes, en Argentina, en Montecaseros. ¿Sí? A partir de ahí, digamos, crucé a Uruguay, a Bella Unión, y así seguí mi deriva llegando hasta Gualeguaychú, en Entre Ríos. O sea, en la primera etapa hice lo que sería el Uruguay medio. Ahora del viaje que vengo, que este año tuve el apoyo del Fondo Nacional de las Artes para realizar esta segunda etapa del Alto Río Uruguay, lo comencé, digamos, hice particularmente toda el área de Misiones, ¿sí? Empezando desde el Soberbio, desde los Altos del Moconá, hacia abajo, llegué hasta Corrientes en Santo Tomé.